pedirles un momento para dedicarlo a la memoria de una persona muy importante para mí y muy importante dentro de los procesos sociales en Bogotá. Desafortunadamente, ella ayer desapareció. Quiero hacer un llamado a su memoria. Ella es Jenny Pedraza, es una persona que hizo un proceso, estaba haciendo un proceso de empoderamiento familiar muy grande a nivel de toda Colombia, una persona hecha pulso, a quien debo reconocer en este momento por lo menos que su labor marcó una etapa de la vida de las personas con discapacidad y sus familias. Para ellos pido por lo menos una recordación. Y si es posible, dedicarle un minuto en este momento a su reflexión. Muchísimas gracias. Esto pertenece al ámbito de lo que llamamos la solidaridad, que tanto nos duele y que también a veces es necesario contar esas emociones. Yo tengo una voz como muy débil, ¿cierto? A ratos, no sé. Bueno, yo quiero tocarles varios tópicos. Primero, para los que no me conocen, que creo que son pocos, yo soy una mamá de 2 personas en situación de discapacidad con autismo. Discapacidad que ha sido muy manipulada, muy tocada desde todos los ámbitos, pero que es invisible a los ojos de muchos. Que además su catalogación, su ubicación en la escala de la discapacidad es sorprendente. Muchos la catalogan como discapacidad mental, otros como discapacidad psicosocial, otros como discapacidad cognitiva, en fin, ahí hay un revuelto muy grande. Yo solo sé una cosa, que mis hijos son autistas, y son autistas porque yo he estudiado lo que es el autismo y a todo lo largo del recorrido de su vida descubrí que lo que hay ahí son 2 personas con estructura autista. Y que eso en un comienzo para muchas personas dizque era una enfermedad. Y muchas enfermedades que sospechosamente se convirtieron en empresas para muchos y a las que yo no tuve acceso porque no tenía los recursos económicos. Y que gracias a eso, a que no tuve los recursos económicos para optar por uno de esos caminos, entonces tuve que enfrentar la vida con mis hijos en el lugar donde yo permanecía con los recursos que tenía. ¿Cuál fue mi opción? Mi opción primero fue entender que la discapacidad que ellos tenían, es decir, que la diferencia, porque en esa época no era discapacidad, hasta ahora es que nosotros nos entendemos un poquito, decimos, oiga, es que reconocer que tenemos discapacidad no es una vaina tan rara, no, es bueno, sí, también tenemos discapacidad, pero es que la discapacidad es una diversidad. Entonces ya descansamos un poquito porque es que antes no sabíamos si sacarlo y decir lo que sí era o esconderlo y decir lo que era igual a los otros, sino que a raticos se parecía como loquitos, ¿cierto? Era un trauma muy grande que yo quiero personalizar de esta manera. ¿Por qué? Porque me parece que la vida de las familias es la que está inmersa realmente en la vida de estos muchachos y que aún así permanece hoy por mucho tiempo con convención y todo lo que queramos, el sentimiento familiar que se guarda allí adentro es lo que hace que le demos una determinada calidad y orientación a la vida de estos muchachos, ¿cierto? Digo que yo fui afortunada en no tener recursos económicos para adecuar una curación para mis hijos. ¿Por qué? Entonces ellos se convirtieron en unos seres extraños que tenían que enfrentar con su extrañeza el mundo tal cual era. Y yo decía, pues, no teníamos convención, no teníamos nada, solo era una luchadora de derechos y por aquí tengo a alguien muy cercano al corazón que me permitió empezar en la validación de esos derechos y fue empezar por la educación. Haber hecho un trabajo antes en casa y llegar y encontrarme con una persona que si bien me decía no la entiendo, la apoyo y darle la posibilidad a un par de muchachos que eran bien desconocidos en su comportamiento porque ni siquiera, es que si fueran retardaditos me decían, por lo menos estaban ahí sentaditos quieticos, ¿cierto? Pero es que ellos no eran capaces de eso. ¿Sí? Entonces, esa persona que me dio acceso a la educación, para fortuna mía, fue la que me abrió las puertas de este mundo porque yo también estaba muy confundida. Yo les decía cuando llegué a este tema de la convención, es que a mí me hicieron andar 2 caminos. Yo iba por el camino correcto. Si en esa época en que yo empecé hubiera habido convención, perdón, Raúl y Daniel Lagomacino serían unos personajes que todo el mundo reconocería, ¿sí? Porque sin convención, esta mamá los convirtió en cabeza de turco para enfrentar la sociedad. Y con lo que tenían, tuvieron que hacerlo. Fue un reto muy difícil,
pero al mismo tiempo pude entender que mi responsabilidad de madre era darles los apoyos que también desconocía, y que iba construyendo en la medida en que entendía que los otros tampoco tenían la culpa de no entender, porque es que la sociedad tampoco tiene la culpa de no entender. Es que el pobre portero tampoco tiene la culpa de ser un analfabeta. Perdón, yo le decía analfaidiota en esa época, que me molestaba muchísimo su diagnóstico, que era por el primero que tenía que pasar, para decir, ¿pero qué le pasa? ¿Está enfermito? Y finalmente yo muchas veces, para que me dejara pasar, decirle, sí, está enfermito, hermano, sí. Es decir, déjeme pasar, que yo sabré qué hago con mi enfermito allá adentro, ¿cierto? Bueno, quiero decirles que entonces creo que yo jugué a la inclusión desde el comienzo, difícil. Ellos llevaron la peor parte, porque yo les decía, tienen que ser capaces. Ustedes son capaces con lo que tienen. Eran inteligentes, hablaban, pero tenían que someterse a ciertas disciplinas y a ciertas cosas que hoy entiendo que necesitaban apoyos, ¿sí? Es decir, antes esos chinos se salvaron de la malevolencia de los compañeros, ¿cierto? Pero contrario a todo lo que se puede pensar, ellos fueron un factor de cambio en los colegios regulares. Estudiaron en los colegios más pobres de Bogotá, en las escuelas públicas y en los colegios.